Mavi, te toca. Bueno, me presento. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola. Bueno, Hola. yo, como comentó Ailén, soy estudiante de la Universidad de Avellaneda, de Turismo, y en realidad soy profe de educación física, trabajo de eso, y de grande, bueno, me vinieron las ganas de ampliar el campo laboral y también de reanimarme un poco a volver a estudiar. Entonces los chicos me convocaron a poder participar de este ciclo de entrevistas, de este blog, y la verdad súper contenta de poder participar de esta entrevista también para hacerte la voz. Así que muchas gracias a la Universidad de Rosario y bienvenido Rodolfo a la entrevista también. Okay. Hola, bueno, mi nombre es Daniel, soy estudiante de segundo año, también con muchas expectativas sobre la carrera y bueno, hoy participando acá con mis compañeros. En realidad vine como invitado también porque mis compañeros son los que van a hacer principalmente la entrevista. Ok. Rodolfo, un gusto. Mi nombre es Sergio, soy estudiante de tercer año de la carrera de licenciatura en turismo. Y bueno, este proyecto de entrevistas surge desde el blog que creamos junto con Ailén, eh, un blog que se llama Turismo Pase Prioritario, y en el cual tratamos de desmenuzar o investigar o comunicar el turismo desde la visión de los estudiantes. Y por ahí a lo mejor Ailén decía que siempre las miradas son más frescas. No te fijes en la edad, pero bueno, uno siempre tiene algo más para aportar. Y acá al lado mío está José Luis. Yo también de tercer año, bueno, ya debes saber que la licenciatura en turismo en Rosario es la primera vez que se da en la universidad pública, así que es una experiencia nueva. Este tiempo de que nos cuenten y que puedan sentarse y nos cuenten su trayectoria y sus anécdotas y sus consejos. ¿Cómo empezaste vos, Rodolfo? Bueno, ¿Cómo fue tu camino, ¿no? Hacia aquí, hacia sentarte hoy y que te estemos escuchando. sí. En realidad fue un camino bastante inesperado el mío. Yo estudié ingeniería hasta cuarto año, ahí me di cuenta que no era la carrera que me gustaba. En aquella época, yo tengo casi 75 para que se den una idea, o sea que empecé a hacer cursos vinculados con lo que era una nueva actividad casi en la Argentina, que era el comercio exterior. Entré a trabajar en esa época también en lo que era en ese momento, ahora es parecido, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Y ahí primero trabajé en el área de comercio interior y después en el área de comercio exterior. Y eso, ahí fue donde me metí en esos cursos. Me gustó mucho. Y me dediqué mucho. Digamos que tuve un buen nivel de decisión ahí dentro de la Secretaría. Y después, por cuestiones de aquellas épocas y de aquellas situaciones, me acuerdo patente que en el 30 de diciembre del 74 llegué a trabajar, en aquel momento, no sé si ahora sigue igual, había que firmar una planilla de ingreso, y me encontré con la novedad de que estaba excluido del sistema. ¿Cómo se llamaba en aquella época? No me acuerdo. Era la época en que es jodido decir estas cosas, pero es así, en que el gobierno nacional estaba muy influenciado por López Rega y AAA. Yo jamás había tenido ninguna actividad política, ni muchos de los compañeros que también fuimos a parar a la calle, tampoco la tuvimos. Bueno, siempre fui un tipo emprendedor, así que, para serles claro, el 6 de enero había creado una consultoría con dos amigos míos vinculados también a la cuestión comercial, y ahí pasé varios años de una experiencia extraordinaria, en muchos casos asesorando empresas, sobre todo pymes, en el tema del comercio exterior, también del comercio interior, y
En el caso del comercio exterior la experiencia fue muy buena porque pude recorrer toda Latinoamérica, inclusive un par de viajes a Estados Unidos, trabajando con una empresa fabricante de cosechadoras que ya no existe más como algunas otras, que se llamaba Bernardín, de San Vicente en Santa Fe. Y hicimos un convenio con esta gente desde la consultora. Bueno, y eso me permitió reconocer toda Latinoamérica, como les digo, y promoviendo la exportación de las cosechadoras, que era una experiencia increíble, porque llegabas a cualquier país, inclusive de Paraguay hasta México, y cuando decías que venías a traer o a promover una cosechadora argentina, lo único que conocían ellos eran las cosechadoras americanas. Y en realidad parece ser que la cosechadora es un invento argentino. Esto lo he leído algunas veces, otras veces me lo han desmentido, pero que fue una de los primeros países en producirla, sin duda, a principios del siglo pasado. Bueno, después de esto, después de la experiencia exportadora, este país, como siempre, con sus idas y vueltas y sus cambios de estrategias políticas y económicas, el comercio exterior cayó en cuanto a las exportaciones, vino la época de las importaciones, y después, en todo esto, yo la conocí a quien fue mi esposa hasta el año pasado, desgraciadamente fallecida. Con ella me acompañó en algunos viajes de trabajo y empezamos a conocer, además, lugares vinculados con áreas o cercanas a áreas turísticas. Y con el tiempo este bichito nos empezó a picar. En la gestión del gobierno de Menem empezaron a caerse muchas de las pymes. Bueno, todo esto yo había montado una consultora relativamente importante, la verdad. Y empezaron a caerse muchas de las empresas clientes nuestras. Y en un determinado momento teníamos un muy buen pasar con Inés. Decidimos empezar a investigar otras cuestiones. Nos empezó a parecer un poco espesa la vida en Buenos Aires, nada que ver con lo que es ahora. Yo le estoy hablando del año 90 y algo, sí, la época del Menem. Y habíamos conocido lugares, sobre todo en Brasil, pero también yo por algún viaje a Europa, en Francia y en Inglaterra, con distintas denominaciones, pero digamos que las más cercanas son lo que en Brasil se llama posadas, en Inglaterra algunas bed and breakfast o otras denominaciones. Bueno, y empezamos a investigar eso con mucho tiempo. Y por fin decidimos hacer el despegue de Buenos Aires. Pensamos por ahí es mucha lata esto, pero aguanten un poquito. Es sumamente interesante para poder conocerte, así que tranquilo. Y empezamos a ver 3 o 4 posibilidades para elegir fuera de Buenos Aires. La primera fue Colonia. En cuenta esto, estamos hablando de 25, 30 años atrás. En ese momento, también con estas idas y vueltas de nuestro especial país, se estaba hablando de la construcción de un puente que unía Buenos Aires, creo que el Tigre, o una zona un poquito más arriba todavía, con Colonia. Con lo cual los precios, de los valores inmobiliarios, mejor dicho, de Colonia se habían disparado totalmente. Claro. No pudimos hacerlo. Viendo hoy la situación de ambos países, la verdad que fue una pena, pero no pudimos hacerlo. Pensamos en Entre Ríos como otro lugar más o menos cercano a Buenos Aires, que era nuestra primera idea. En Entre Ríos no había nada, no existían las termas, por supuesto, así que nos pareció como demasiado aventurado. Pensamos en el sur, que ya tenía un desarrollo relativamente importante en la cuestión turística, pero Inés, mi mujer, la verdad que con mucho acierto dijo, mira, esto a nuestra edad ahora,
podemos bancar, pero los inviernos acá son muy difíciles, nos va a costar mucho ahora y mucho más cuando seamos más grandes, y la verdad que eh, después de conocer y de pasar vacaciones, etcétera, en el sur, fue una decisión acertada. Y nosotros habíamos conocido la zona de Merlo y Tras la Sierra a partir del año 87, 88 más o menos, y nos había gustado mucho. Y entonces ya conocíamos Merlo bastante también y decidimos venirnos a Merlo, casi sin ningún contacto. Hicimos bastantes viajes de investigación, mejor dicho. Aclaro esto. Yo a todo esto ya hacía un par de años me había puesto a ¿cómo decir? Dedicarme a la investigación y al estudio del turismo. Leyendo mucho, buscando mucha información, tomando muchos contactos con gente de la Secretaría de Turismo de la Nación, algunas personas todavía están allí. Con los años tuve la enorme fortuna de conocer a tipos increíbles como Antonio Torrejón y Roberto Bullón, tuve muy buena relación con ellos. Desgraciadamente los dos se fueron, Antonio el año pasado, Roberto hace un poco más. Y aprendí mucho, la verdad que aprendí mucho leyendo, pero aprendí mucho escuchando y conociendo y hablando con ellos dos. No, me parece un exceso dar más nombres para no olvidarme de ninguno más. Y empecé también, una vez que decidimos por San Luis, por Merlo, a visitar la Casa de San Luis, a hablar con gente de la Casa de San Luis, a viajar a San Luis. De San Luis en realidad me orientaban más que a Merlo, siempre ha sido una competencia casi yo diría extrema, me orientaban hacia el dique La Florida o hacia Claro. San Francisco, el Monte de Oro, que es un lugar hermoso también, pero no había nada de nada. En definitiva, decidimos Merlo. Bueno, investigando, vendimos una buena casa que teníamos en Saavedra y nos vinimos a Merlo, después de 2 o 3 viajes de investigación, nos vinimos a Merlo el 2 de junio del año 95. Y empezamos a buscar. Era una época, bueno, sí, Merlo sigue explotando desde el punto de vista inmobiliario, pero en aquella época había pocas inmobiliarias, el negocio menos organizado. El asunto es que todas las inmobiliarias nos llevaban a conocer lo mismo. Y siempre fuimos bastante autónomos para este tipo de investigaciones. Y por ahí un día encontramos una casa antigua. Nosotros habíamos tenido, para que ustedes también lo entiendan, dos experiencias fuertes de reciclamiento. Una de un departamento en Núñez y la otra, que fue la última casa que tuvimos en Buenos Aires, de una casa de esas típicas de barrio, de Saavedra y de otros barrios, esas casas chorizo de símil origen italiano, digamos, que la había empezado a reciclar un arquitecto muy bueno, muy piola, que además había vivido muchos años en Londres y había aplicado cuestiones de mucho gusto. Bueno, a nosotros siempre nos gustaron esas cosas. El asunto es que la compramos y la terminamos de reciclar. Bueno, vendimos esa casa, nos vinimos a Merlo y empezamos a buscar qué hacer. En realidad yo había pensado, aunque había investigado mucho el turismo, tenía otras opciones, pero bueno, finalmente nos decidimos por esto, por armar una posada. A nosotros nos gustaría preguntarte, por ahí, considerando toda tu experiencia y todo el recorrido que nos contabas el otro día, ¿en qué temas considerás que deberíamos formarnos para ingresar al mercado profesional hoy? Es una excelente pregunta con una respuesta difícil. Mira, nuestra experiencia acá en Merlo, donde hay una facultad de turismo y urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, es que de los jóvenes y algunos adultos que se reciben, pocos tienen cabida en el negocio del turismo de Merlo.
sobre todo en el tema hotelería. En la hotelería, y cuando hablo de Merlo, hablo de muchos lugares turísticos, sobre todo con años de existencia en el mercado de la oferta argentina. La hotelería proviene de antiguos como yo, inventados como hoteleros o como especialistas en turismo, y para ser también no autocrítico injustamente conmigo, muy poca gente que está en el negocio del alojamiento turístico ha agarrado alguna vez un libro de turismo o ha agarrado alguna vez un libro de hotelería o ha hablado más de 4 horas con algún experto. Entonces ellos entienden que con sus años han superado ya las necesidades de tener algún profesional que colabore con ellos. En definitiva, la mayoría de los chicos, insisto, de los jóvenes o adultos, pero sobre todo los jóvenes, bueno, hay más jóvenes que adultos estudiando acá, y los mejores sobre todo, han ido a trabajar, por ejemplo, a Villa Langostura, a Punta del Este, a San Martín de los Andes en algún caso. Eso es así. Con lo cual yo les diría que tengan tal vez una orientación que no tenga que ver con los destinos como el nuestro, tal vez en los destinos más nuevos todavía haya más necesidad y más comprensión de la necesidad, o en otras actividades del turismo, como por ejemplo dedicarse a la consultoría, que ahí sí, por ejemplo, no es fácil, pero uno puede tratar de vender algún servicio por algún espacio de tiempo que al empresario le interese. Y creo que como en otras actividades, cada vez viene tener una buena visión de lo macro, pero sobre todo dedicarse a alguna cuestión bien específica, ¿no? Por ejemplo, no sé, al tema de, hoy está muy en boga y es muy necesario, por supuesto, todo lo que sea la venta a través de los contactos digitales, y hay muchas experiencias sobre ese tema, y también hay muchos jóvenes que saben y hay mucha competencia. Yo tengo para mí la idea de que, sobre todo con lo que nos está pasando en la Argentina, y no solo en la Argentina, lo que está pasando en el mundo, de esta experiencia de la caída del turismo, tenemos que tener cuidado con no tener un exceso de formación de técnicos o de licenciados en turismo, en hotelería, y que después terminen teniendo que trabajar de otra cosa. Ahí hay que tener cuidado. Me parece que esto también es una responsabilidad de las casas de estudio, de las orientaciones oficiales en qué formar jóvenes hoy en día, ¿no? No sé, Mavi, si te conformé Sí, o no, pero... perfecto. A mí lo que me da por ahí para pensar, esto decís, que las casas tengan en mente lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Ahora, obviamente nosotros en el contexto actual estamos atravesando una situación, una crisis de una magnitud única, y en relación a esta formación, nosotros por ahí pensábamos si lo que nosotros aprendimos el día de mañana nos va a servir o va a resultar obsoleto. ¿Vos qué crees con respecto a eso? Bueno, eso es para todos, tanto para los profesionales como para los autodidactas, digamos, como soy yo. Y yo te diría que no es solo para el turismo. El mundo viene cambiando y creo que la experiencia que está viviendo a través de esta pandemia hace que aparezcan nuevos problemas y se requieran nuevas soluciones. Eso me parece que tiene que ver mucho con el tema de la investigación y de profundizar el conocimiento en temas que a veces aparecen medio de costado con cada actividad, ¿no? Como bueno, ya que estamos hablando de mi experiencia, cuando yo empecé acá como secretario de Turismo en el año 99, recién arrancaba el Internet, así que, y bueno, ya sé que han pasado 20 y pico de años, 21, pero el avance, la evolución, los cambios son muy rápidos, cada vez más. Respuesta que no solo cabe para los profesionales, los especialistas en la actividad turística, sino en muchas otras. Lo turístico a mí me preocupa mucho y tengo que ser claro con ustedes sin procurar
bajarles la onda, pero las otras veces leía una nota hay una, no me acuerdo el nombre en este momento, una infectóloga, creo que es argentina, que trabaja en la Universidad de Oxford, donde están trabajando a su vez en la vacuna. Ella escribió un artículo muy interesante donde decía que hay 2 o 3, pero sobre todo 2, que me las acuerdo muy claro, elementos que pueden provocar la evolución de nuevas zoonosis, de nuevas situaciones como las creadas por este virus. Una es la deforestación que sigue sufriendo nuestra tierra. Eso provoca el cambio de lugares y los movimientos de animales que a lo mejor estando en una determinada situación, digamos, de plena naturaleza desde hace años de años, viven y quedan ahí y sus enfermedades quedan ahí dentro. La deforestación provoca la movilización de esos animales y eventualmente la movilización de sus enfermedades. Y el otro tema que ella pone como una cuestión importante es nuestra actividad, es el turismo. Porque una vez que esa enfermedad se quedó incluida en un ser humano, al trasladarse, la traslada. Bueno, acordémonos cómo empezó, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, con la llegada de gente que venía, en este caso de la Argentina, de países donde el virus ya había arrancado, ¿no? Y eso me preocupa para el futuro de nuestra actividad. Y por otro lado, se está viendo que para esta temporada que viene, lo que uno lee es que hay mucha gente con muchas ganas de viajar, también con muchos temores, también con dificultades económicas, pero sumando todas esas cuestiones, están pensando en hacer viajes muy cortos. Además, ayer acaban de nuevo de postergar una vez más la apertura de los vuelos en la Argentina, así que ni idea. Yo creo que este país está sufriendo no solo la pandemia, sino un mal manejo de la pandemia, con lo cual, la verdad, yo no puedo ser extremadamente optimista respecto de la próxima temporada, pero esto además tiene que ver. En Merlo, históricamente, era más que ahora, pero históricamente el 2/3 de la demanda nuestra era gente de Capital Federal o de Buenos Aires. Y esto uno lee que la gente de Capital Federal sobre todo está esperando o está buscando quintas o countries o cuestiones cercanas o Lobos o Capilla del Señor, es decir, he leído 2 o 3 notas en las cuales dice que la gente procuraría no moverse más de 80 o 100 kilómetros, con lo cual en algunos destinos como el nuestro, eso se complica. Había Ailén en Córdoba, tienen destinos desde la ciudad bastante más cerca es decir, hay una demanda. Yo esto lo conozco muy bien, pero tengo muchos amigos, muchos, pocos, pero muy buenos en Villa General Belgrano, y ellos la ventaja que tienen, por ejemplo, hemos sido destinos bastante parecidos durante muchos años, es que tienen la demanda 80-90 kilómetros, entonces todos los fines de semana tenían trabajo. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema, Rodolfo? Justamente ayer estábamos con una mesa académica intentando armar un informe porque nos parece que nadie está teniendo en cuenta, y siempre sucede lo mismo. Vos que estuviste con Bullón vas a ver que me vas a entender enseguida. Nadie tiene en cuenta la población residente. ¿Qué está pasando con la población residente? Sí, las empresas piden trabajar, pero la población residente estuvo 7 meses encerrada. ¿Y con qué discurso la vas a convencer ahora, que no se pueden mover ni a la esquina, porque acá volvimos a fase 1 de nuevo? ¿Con qué discurso la vas a convencer que de golpe te van a venir 20, 30.000 turistas, por más que estén a 80 kilómetros? Encima, esos 80 kilómetros que tomamos como, digamos, del epicentro, ponele el ejemplo de Carlos Paz, hacia los radios, son todos los centros más poblados y son los que peor están con el COVID. Aquí en Carlos Paz, por ejemplo, en una semana se cuadruplicaron, se quintuplicaron la cantidad de casos, no así la cantidad de muertes, pero ¿eso qué significa? Que entonces el virus está circulando. Entonces, ¿qué pasa?
hay una gran proporción de gente que vive, por supuesto, y que necesita trabajar del turismo, pero está la otra proporción de gente que dice, nosotros, si no va la policía a cortar la ruta, vamos a ir nosotros. Y me parece que esto no lo están, ningún funcionario de ningún nivel, local, provincial, nacional, están tomando decisiones en un escritorio, vía Zoom o vía Meet, y no están viendo los ánimos de la gente. A mí ya hace rato estoy comentando esto, me está preocupando esta situación. Como vecina también, yo lo escucho a mis vecinos. Y también, aunque estoy en el sector turismo, también les tengo que dar la razón. Si estuvimos 7 meses encerrados, con todas las excusas, con todos los indicadores, de golpe abrimos, ¿bajo qué condiciones? ¿Quién nos asegura que nadie se va a contagiar, que no va a circular el virus mucho más de lo que circula? No, nadie, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. En un país donde todavía no somos capaces de ponernos a discutir profesionalmente y no solo con los sanitaristas, cómo vamos a reanudar las clases, cómo nos vamos a poner a pensar, que es una cosa absoluta, cómo nos vamos a poner a pensar cómo vamos a tener una temporada. Yo escuché algunas ideas de la gente de la costa. Sí, yo también. Deben ser muy innovadoras o muy interesantes para explorar desde lo académico, digamos. Pero en cuanto a la práctica, ¿cómo prorrogar? No sé si lo de Pinamar era más que nada estirar la estadía de la gente. Bueno, la gente no va a tener tanta plata como para poder, en lugar de tomarse 5 días, tomarse 20. Esto para que circule menos gente, decía Pieza. Y otros han pensado en estirar la temporada y en lugar de que sea de enero y febrero, sea de noviembre a marzo. Pero me parecen cuestiones, como vos decís, muy miradas desde lejos, ¿no? Y acá hubo una experiencia, acá también explotó hace poco, en San Luis no había, creo que había 4 casos hasta hace un mes, y ahora creo que estamos en los 500 o 600, y hubo una apertura, no sé si en Córdoba también, había habido primero en Salta, en Jujuy, para el turismo interno. Bueno, fue un fracaso. Acá para un destino de 15.000 camas, llegaron 150 personas en el primer fin de semana. Mirá vos, ¿sí? Llegaron 300. 150 que vinieron a almorzar el sábado y el domingo, y otros Claro. 150 que quedaron a dormir el sábado. Así que es un engaño, una cuestión peligrosa, ¿no? Yo creo que estamos en una situación más que dramática en toda nuestra ciudad, ¿no? Ni hablar de las agencias que, bueno, que no tienen ni productos nacionales, ni ahora tampoco productos internacionales para vender o con precios que se han vuelto muy excesivos, me parece, ¿no? O sea que una de las habilidades que deberíamos considerar sería la de adaptación. Claro. A las circunstancias para poder crear o pensar una actividad distinta dentro del turismo. ¿Cuál consideras que serían las habilidades que tendríamos que tener? Mira, yo por lo que vengo leyendo y por lo que vengo escuchando con los colegas, creo que hay que innovar en la oferta. Lo que pasa es que localidades como las nuestras se les hace complejo, porque otra de las cuestiones que me parece responsable desde el punto de vista de la demanda, están pensando en ir a lugares chicos, están pensando en ir a lugares con mucha naturaleza y pocos habitantes. Esos destinos como donde vive Elena, donde estamos nosotros, estamos complicados. Yo creo, no sé qué decirte, que hay que innovar, hay que innovar. Mira, acá una gran amiga que es la actual secretaria de Cultura e Identidad Merlina, fue a través de eso que Merlo fue la primera ciudad, no solo el primer destino turístico, que propuso la vuelta al autocine.
Y acá fue un éxito, la verdad, y después hubo varios lugares que nos copiaron, y después siguió no solo con cine, sino con actividades de circo para los chicos, etcétera, etcétera, que las familias las podían presenciar desde un auto. A ese tipo de cosas, creo que a lo mejor cuando uno habla de innovar, y esto lo estoy pensando en este momento a través de tu buena pregunta, habría que pensar a lo mejor cómo en el turismo más lejano, con menos posibilidades de comunicación y de traslado, como decía Antonio Torrejón, pasamos en pocos años de recorrer 200 kilómetros por día a poder recorrer 1000 kilómetros por día. Entonces, tal vez haya, insisto, que pensar en esto de más que la diferencia en el servicio, o también incluirla, pero por más que estemos complicados, seguir pensando por lo menos para este próximo lugar, y con todos los comentarios que hizo Ailén, que son muy sensatos, en que la demanda lejana, por decirlo de alguna manera, va a ser muy difícil de obtener. Ahora, más allá de esta temporada, yo la verdad que no me he puesto a pensar, salvo en una disminución a nivel mundial de la actividad turística, por los comentarios que todo, y por la información que todos tenemos. Va a ser complejo. Creo que es una de las actividades que más complicadas, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Va todo el mundo con cierto conocimiento. Va a ser una de las que menos va a demorar, y no sé, para mí no se trata de una cuestión de meses, ¿eh? Va a ser una de las que más va a demorar en, en, en reiniciar su camino hacia lo que fue el movimiento turístico en el mundo hasta hace un año. Va a ser muy complejo, creo que eso se remonte en poco tiempo. Casi diría que va a ser imposible, para ser más crudo, pero más sincero. Me parece muy complicado eso. Rodolfo, yo me pongo en el lugar de los chicos, me entusiasmo mucho cuando hago las entrevistas porque yo sigo curiosa igual, yo no termino de aprender nunca. Y a mí un pajarito batió alguna información. Contame qué hiciste con Bullón, en qué trabajaste, cómo era trabajar con él. Yo lo tuve de profe, o sea, pero contanos vos cómo, digamos, qué te dejó, qué tarea hiciste con él, como persona que aprendiste. Sí, con los dos y con algunos otros también, gente grande como Pantano y bueno, ahora yo no tengo tan buena memoria ya. Dicen que en realidad no es que perdamos la memoria, sino que vamos vaciándola de algunos temas porque tenemos mucha información. Sí, pero bueno, me pasa. De Roberto, sobre todo lo que aprendí muchísimo es con respecto a sus experiencias y definiciones sobre los municipios turísticos y cómo administrar el turismo desde la esfera oficial, pero con mucha complementación, como es absolutamente imprescindible con el sector privado. Eso es lo que mejor aprendí con Roberto, y cómo evolucionar y cómo incluir a toda la comunidad completa en el entendimiento de lo que es un destino turístico, y que todos de alguna manera participan de la actividad turística local, aunque no estén en un hotel, en una agencia, en un restaurante, en una casa de artesanías, no, pensando en que la gomería y la estación de servicio y hasta las cuestiones de salud tienen que estar preparadas, y que de alguna manera también reciben los beneficios del turismo, que realmente lo que debe hacer un gobierno de un municipio, y para mí esta es la gran diferencia con la concepción que pueda tener la nación o las provincias sobre el turismo, es que nadie como los que estamos en una localidad turística lo entiende. Esto que vos decís es cómo se toman decisiones de un escritorio. Mira, aunque se estén tomando decisiones como están ustedes de 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y la agencia por ahí no va a entender los problemas de Carlos Paz como lo entiendes vos y lo entiende el intendente y el secretario. Es así. Y acá acá todavía esta es una provincia con
muy poca organización turística desde el gobierno provincial desde siempre, así que más todavía. Y esto, bueno, esto nos llevó a nosotros, ahora me dejan, ya que mirá, yo no me acuerdo muy bien de Roberto, que inclusive en su momento se le hizo un homenaje a Roberto Bullón en el Congreso de la Nación, que tuve la posibilidad y la alegría de estar con él en ese reconocimiento. Nosotros, a través de un encuentro circunstancial en su momento que tuve yo con el exintendente de Villa General Belgrano, Sergio Favor, por el 2003. Me llama Sergio, sin conocerme, y para hacerme alguna consulta sobre se había enterado de alguna ordenanza supuestamente medio innovadora que habíamos aprobado acá, creo que la había propuesto yo, no me acuerdo bien qué tema era. Y nos ponemos a charlamos un rato largo y nos dimos cuenta cuántos problemas similares estábamos teniendo con lo que en ese momento era una explosión, entre comillas, de la demanda con respecto a lo que veníamos de años anteriores, veníamos de la crisis del 2001. Y nos pusimos a charlar. Y yo, bueno, con mucha onda, pero le dije, bueno, ponete a charlar también con mi intendente. Así que se pusieron a charlar, seguimos charlando, y por fin después, a través de sus contactos, involucramos, y de los nuestros, involucramos a Mina Clavero, a Capilla del Monte y a Santa Rosa de Calamuchita, y creamos, me lo acuerdo patente, en agosto del 2003, hubo una reunión acá en Merlo, en uno de los hoteles más lindos, y se creó la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables. Eso llegó a funcionar, arrancamos 5 y llegamos a ser 200 más o menos, o más. No existía el Zoom, así que había 7 u 8 reuniones por año en las que nos teníamos que trasladar cientos de kilómetros, pero fueron riquísimas los intercambios de ¿qué? De las experiencias, de los problemas que surgían en un municipio que además eran muy comunes, como la explosión de la oferta o la falta de conocimiento, como hablábamos al principio, de los que integraban la oferta, y cómo ir buscando ese tipo de soluciones y de empezar a intercambiar información y mucho respecto a la legislación y a la organización. Bueno, y llegamos a tener tanta importancia que en su momento el secretario de Turismo, el Quique Meyer, empezó a recibirnos y tuvimos mucha llegada, y ahí tuvimos un problema también importante de la política, es la política. El turismo jamás, desde el punto de vista de su organización oficial, había integrado a los municipios de una manera más o menos cercana y directa. Para mí el Ministerio o la Secretaría de Turismo de la Nación siempre ha tenido una única relación, que es con los gobiernos provinciales. Y los gobiernos principales, mejor dicho, pasa. Sabemos que el federalismo argentino es bastante mentiroso. Bueno, y los gobiernos municipales hacen y deshacen, o no hacen ni deshacen nada, con sus localidades turísticas. De esta manera, mira, para contarles un episodio que fue central, cuando se estaba tratando en el Congreso la ley de turismo, que la ley estaba ya lista para ser aprobada, no me acuerdo si pasó primero por la Cámara de Diputados o senadores, y incluía una serie de figuras que comprendían la producción, la actividad turística, entre las que estaba el Ministerio de Turismo, por la Secretaría creo que era, el Consejo Federal de Turismo, que integran los gobiernos o los representantes de cada gobierno provincial, que tiene 1000 años de existencia, la Cámara de Turismo, FEGRA, bueno, y en aquel momento no había tantas entidades como ahora, las agencias de viaje, tal y tal, y no estaban incluidos los municipios turísticos. Tuvimos una lucha no fue tanto tiempo porque ya estaba por salir la ley, fue una lucha intensa para que apareciera la palabra municipios entre los
participantes de la actividad y los eventuales decisores sobre políticas turísticas. Esto era así hasta hace, 2004, cuando salió la ley, hace un rato. Los municipios no existíamos. Pero ¿cómo siguió todo esto? Cuando los gobiernos provinciales, mejor dicho, los responsables de turismo, los integrantes del Consejo Federal de Turismo, se dieron cuenta de lo que crecía la participación de los municipios, desaparecimos desde el punto de vista que no fuimos más visualizados por la Autoridad Nacional de Turismo, o fuimos poco visualizados, para ser claro. Fuimos visualizados, pero no dejamos de ser referentes de consulta diaria, por decirlo de alguna manera. Esta es la historia de la organización de los últimos años del turismo argentino. Y estas son cosas que esta red desarrolló a través de los mensajes y los contactos con Roberto y con Antonio, que tanto entendían ellos la importancia de cada localidad. Y con Antonio, en todo caso, ya que estamos, lo que más fuimos comprendiendo fue el tema de los corredores y las regiones turísticas, que en realidad él lo explicaba muy bien y hace yo un rato hablaba. Antonio siempre decía eso, hasta hace 40 años que andaban por rutas de porquería o malas y los autos iban a 30 o 40 kilómetros por hora. Ahora andan a más de 100 kilómetros por hora, por lo cual el entrelazado de los pueblos, bueno, ustedes tienen 4 o 5 corredores, nosotros tenemos 2 o 3 en la provincia. Bueno, esto lo va conformando la demanda y punto. Y lo que tiene que hacer la oferta es ajustarse a eso, que también a veces hay problemas. En Merlo hay mucha gente dedicada al turismo, estos veteranos como yo o más todavía. Ellos no quieren que la gente vaya a carpintería, los molles, no, es impresionante, ¿eh? Bueno, nosotros estamos además a 4 kilómetros del límite contra la sierra, y también hay mucha gente que no informa que hay un muy lindo paseo que es ir de acá a Mina Clavero, o un poco más corto ir de acá a San Javier y aún quedarse en San Javier a comer, o en Mina Clavero y volver, o bueno, el día de mañana elegirán dormir en San Javier en lugar de Merlo. Esto es pretender cortar estas situaciones o evitarla es una locura. Al contrario, yo creo que hay que alentar la movilidad del turismo. A ver, te quería hacer una pregunta, ¿no? En función bueno, primero de toda la experiencia que tenés y que realmente estuviste vinculado tanto a la gestión privada como a la gestión pública. Sí. Teniendo en cuenta todo el recorrido tuyo y el contexto actual, ¿vos cómo crees o cuáles son las salidas o cuáles son las posibles soluciones a tener en cuenta o que pueden llegar a darse para poder salir en la que estamos, digamos? De la crisis que estamos en el turismo. En turismo. De la pandemia, yo quiero ser muy claro también, tengo mi postura con esto. Tenemos más problemas con la cuarentena que con la pandemia. Y como yo decía antes, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuándo o cómo van a empezar las clases después de 7 meses, tengo que ser muy franco, Mavi, no tengo mucha expectativa que se pongan de acuerdo todos los que se tienen que poner de acuerdo para que haya una actividad turística relativamente normal. Es difícil, es complicado. Y bueno, yo veo que el gobierno nacional tiene otras prioridades, que parecería que la cuestión de la educación o la cuestión turística. Bueno, acabamos de enterarnos esta semana que la ley de la no querida ser llamada ley de emergencia, sino que no sé qué título le pusieron porque no querían hablar de emergencia, que se votó después de cuestiones muy complejas y se promulgó la semana, o hace 3 días, creo, hoy es miércoles, el viernes salió el decreto reglamentario. Bueno, el presidente vetó lo que tiene que ver con los créditos para los establecimientos de turismo. Es decir, siguen con esta historia fundamentalmente de pagar la mitad de los sueldos, no sé hasta cuándo, siguen con la historia de promover a los turistas que viajen este año, que no sé cuánto van a viajar,
que el 50% de su gasto se lo van a reconocer para un viaje del año que viene, pero a nosotros los que estamos cerrados hace 7 meses y que no nos han ingresado nada más que una moneda y hemos tenido que seguir pagando miles de pesos en servicios y en sueldos y en estas cosas y en impuestos y tal, bueno, los créditos que íbamos a tener, que estaban fijados por los artículos 13º de esa ley, después léanla porque vale la pena, y además había una línea de crédito para los municipios turísticos en el artículo 14 y algo más que no recuerdo que fue en el artículo 15. Bueno, esto el presidente no lo vetó, pero dijo, como eso en la ley estaba previsto, que el Banco Nación tenía que dar esos créditos, dijeron, bueno, no podemos nosotros obligar al Banco Nación a que dé el crédito, así que se pongan de acuerdo el Banco Central con el Banco Nación para ver qué línea de crédito promueve. Se imaginarán cuál va a ser la respuesta, por lo menos la que yo espero. Nada, no va a pasar nada con lo más importante que tenía esa ley. Mavi, no puedo ser optimista, pero que te diga, no sé qué podemos nosotros, lo cual no quiere decir que no lo tratemos de seguir inventando y buscando, pero es muy complicado con la estructura que tenemos arriba nuestra. Lo que acabas de decir también es un mensaje a ellos como futuros profesionales, ¿no? No olvidarse lo consultivo de esta profesión, lo consensual de esta profesión. Absolutamente. Lo insistimos permanentemente en todas las entrevistas. En turismo solo nadie se salva. Cortarse solo no sirve en absoluto para nada. Si no lo aprendemos en una actividad minúscula en la universidad, mucho menos lo vamos a poder hacer en una instancia de función pública. Entonces, o sea, por ahí es muy fácil decirle al funcionario de turno que no escucha, pero estaría bueno que los chicos que escuchan esta entrevista entienden que vieron como cuando yo, que tengo nenes chiquitos, digo, se empieza por casa, ¿no? Se empieza por la familia. El aprender a escuchar. Vos viniste de la ingeniería y no significó que fueran ni malos planificadores, ni malos gestores, ni en tu caso un mal funcionario público, al contrario. Pero tuviste esta nobleza de escuchar a la comunidad, de escuchar a los actores, de ver lo que la demanda necesitaba. Me parece que en estos tiempos lo que falta es esto, ¿no? El aprender a escuchar, el aprender a entender que en el turismo no nos salvamos solos, ni empresa, ni Estado, y mucho menos pueblos o municipios. Recién dabas el ejemplo de Merlo y San Javier. Del lado de Córdoba pasa lo mismo, hacia el lado de San... Y todavía seguimos diciendo esto de la necesidad de la región, la sinergia de los atractivos, pero lo venimos estudiando desde el primer año, pero no lo aplicamos. Entonces me parece que no es una cuestión de contenido, es una cuestión ética. Absolutamente de acuerdo. Y además tengo que ser claro también, lo que estamos a lo mejor desde nuestras sillas criticando exclusivamente a los responsables políticos. Es una cuestión que tiene que ver mucho, creo, con la identidad argentina, esto de mirarse el ombligo y no mirar a la cara del que está enfrente, ¿no? Esto también tenemos que ser así. Somos muy de adentro de la casa. Mira, ayer justamente hacíamos la entrevista a un ministro de Turismo, dijo algo muy interesante y que estaría bárbaro ponerlo en práctica el día de mañana, que cualquiera de los chicos que escuchen esta entrevista lo graben, ¿no? Él dice, yo me acuesto pensando en que 24.000 familias dependen de mis decisiones, porque son las 24.000 familias que viven directamente de la actividad turística. Y al otro día me levanto pensando en esas 24.000 familias. Digo, qué bueno si todos hiciéramos esta práctica, ¿no? Sí. Que yo agregaría que debería pensar, y lo acabamos de hablar, ¿no? No solo en esas 24.000 familias que están directamente vinculadas al turismo en esta provincia. ¿Cuántas otras familias de cada uno de esos pueblos turísticos claro. están dependiendo? Yo te diría
por lo que uno conoce de Merlo, por lo menos en un 35% de sus ingresos, aunque no tengan ninguna vinculación directa con el turismo, van a ver con el éxito o el fracaso del turismo de esa localidad. Así que en realidad a ese ministro deberían preocuparle, en lugar de 24.000 familias, por lo menos 150.000, por decirlo de alguna manera. Sí. Quizás uno peca de optimista porque es como que está en los últimos años de la carrera y va a salir al mercado laboral y quiere hacer un montón de cosas y piensa en un montón de proyectos. ¿Qué consejos nos darías para insertarnos en el mercado cuando nos recibamos? O algunos de nosotros quizás estemos trabajando ya en turismo, otros no, pero ¿qué consejos nos darías vos un poco para sostener nuestro optimismo de querer cambiar el mundo, pero obviamente teniendo en cuenta tu experiencia? Mira, creo que algo dije hace un rato, pero te lo reconfirmo de alguna manera y por ahí lo aclaro un poco más. Tener una amplia visión de lo que es esta actividad, porque la actividad en sí es muy amplia y tiene muchas. Esta es la Clarita, por si no la conocían, ¿eh? No sé, la debe estar metiendo acá adelante, ¿no? Siempre tenemos algún visitante de ellos. Tener una visión amplia como lo obliga a hacer nuestra actividad que tanto nos apasiona, pero abajo de eso especializarse, como creo que en cada actividad hoy en el mundo esto lo requiere, ¿no? Me parece que ese es el tema. Y de esas cuestiones yo diría que deberían, hoy me parece que va a hacer mucha falta, lo hemos charlado, y bueno, también tiene que ver con mi formación, a lo mejor es una deformación profesional incluida en mi respuesta. El tema de conocer los caminos de la consultoría pueden ser interesantes. Me parece que eso además les da una cierta opción de facilidad de movimiento y de inserción sin tener que estar imaginando tener un hotel o trabajar en un hotel o tener una agencia o trabajar en una agencia. Me parece que una cuestión vinculada con ese tipo de actividad puede ser interesante. Esto es lo que creo, Mavi, realmente. Pero a lo mejor influye mucho mi experiencia, pero creo que se vienen tiempos en los que hay que, insisto, y no quiero alargarla más, en los que hay que combinar una visión muy amplia, muy integral de lo que pasa en nuestra actividad, de lo que pasa en nuestra localidad, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo, con un tema específico que esté adentro de eso. Y hay un punto también interesante que yo estoy bregando para que ocurra acá en Merlo. En realidad hay muchas figuras ya existentes en muchos municipios turísticos argentinos que son los entes de promoción. Acá hay un ente, en San Martín de los Andes hay otro, no sé si en Carlos Paz tiene esa figura o tal y tal, que son como especialidades de la especialidad es la promoción, que son figuras que están integradas por el Estado municipal y sectores de la actividad privada. Bueno, yo lo que vengo insistiendo hace años, que esos entes también tienen que ser de capacitación, fundamentalmente. Y no vamos a estar promocionando a lo mejor brillantemente, pero la misma oferta que tenemos hace 10 años. Y ese es un lugar donde yo creo que un profesional en turismo puede encajar muy bien. ¿Me explico? Porque tiene una visión amplia y no solo tiene la visión del político o del funcionario oficial y en general del hotelero, que son los que más integran esos entes de promoción, porque después están las agencias, también tienen alguna participación, acá están teniendo alguna participación los guías también, pero me parece que esa es una figura que también, y trabajar mucho inclusive si es posible, en las estructuras de cada universidad en la que ustedes están estudiando, en cuestiones vinculadas con otro tipo de servicios que no sean solo la formación, ¿no? Sino los distintos programas de integrar esos temas con la sociedad de sus lugares
tratar de interesar a todo el mundo en esta cuestión y de formarlos a veces no con una cuestión de una carrera formal de 5 o 6 años, como vos comentás, sino con actividades específicas que puedan ser. Mira, acá otra de las experiencias que hicimos en la gestión, yo ya estaba en el Consejo Deliberante, fue la creación de una escuela municipal de oficios. No era de artes y oficios, es una historia muy antigua. Bueno, la hicimos con la idea, junto de un gran amigo, fallecido hace un tiempo también, que es un tipo, bueno, con una integración social impresionante, había creado acá el Rotary, y él era un técnico industrial recibido en el Otto Krause de Buenos Aires, que es uno de los mejores y más históricos centros de formación de los técnicos industriales. Se había especializado, tenía una muy buena rectificadora y estaba como presidente o vicepresidente de la Asociación de Rectificadoras de motores, básicamente, de Argentina, y era un tipo que le encantaba la enseñanza. Y bueno, nos dimos tanta manija, él desde el sector privado, digamos, de la sociedad, y yo desde el Consejo Deliberante en ese momento, que creamos una escuela de oficios. Esa escuela de oficios fuimos a pedir apoyo, y nos dieron mucho apoyo. En su momento la ministra de Desarrollo Social de la Nación era Alicia Kirchner. Nos vinculamos con la Dirección Nacional de la Juventud y nos dieron mucho apoyo, y financiero estoy hablando, hasta pagaban mal, y la municipalidad tenía que reforzar, pero pagaban hasta los instructores. Pero además nos equiparon, no se imaginan con qué, con torno, con por supuesto, habitaciones de hotel que se formaban ahí en un centro de integración comunitaria, como hay muchos también creados en esa época, peluquería, no sé, montones de actividades. Y formamos lo que llamábamos en ese momento informantes turísticos, por ejemplo. Eran chicos que hacían, o chicas, o más todavía, como el contacto fue con la Dirección Nacional de la Juventud, tuvimos que pedir y podían incluirse ahí menores de 21 años solamente, tuvimos que pedir algunas excepciones, porque hubo gente de 50 y pico de años que se puso a estudiar para ser informante turístico. Bueno, cosas maravillosas, digamos, estas cuestiones es otro campo para trabajar, porque conforme hacen mucha falta a los profesionales como ustedes, bueno, para que profesionales como ustedes no terminen atrás de un escritorio, como decíamos hace un rato, en un hotel, en una agencia de viaje o en una oficina de informe municipal, hay que formar gente con un curso rápido de lo que es la información turística. Desde mi lugar te agradezco muchísimo. Escuchar a una persona con tanta experiencia siempre es muy, muy lindo, a pesar del panorama un poco sombrío que estamos viendo por lo que está pasando, pero bueno, adhiero a Mavi con el optimismo porque sé que de alguna forma vamos a salir y vamos a poder seguir trabajando en esta profesión que tanto nos gusta a todos los que la estamos haciendo. Sin lugar a dudas vamos a salir, por lo que hay que seguir peleando, que hoy en día parece que se pone un poquito más complejo, es por nuestras libertades, sobre todo nuestras libertades de pensar, ¿no? Rodolfo, por esta posibilidad y de poder escuchar todo, desde las anécdotas, desde tu experiencia, desde tu recorrido. Muchísimas gracias. De nada, Mavi, un gusto, un saludo para todos y gracias a ustedes. Gracias, gracias Rodolfo.